tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Esa sonrisa no es casual. Me siento altamente complacida con compartir este espacio con alguien a quien le tengo un afecto muy, muy particular y con quien he compartido durante muchísimos años esta misma mesa y otros espacios. Me refiero a Welner Félix, historiador de números, nada más que de números, de la Academia Dominicana de la Historia. Y además con la letra A. Con el sillón A, sí. Con el sillón Ocupado A. previamente por Emilio Cordero Michel y el fundador de la Academia. Si eso tiene algún valor agregado. Sí, sí. Para mí lo es tiene. Casual. Es casual, porque en la medida en que se va desocupando, sí. No es que uno tiene mayor prioridad, no. Pero definitivamente cuando tengan que comenzar a denominarlo, tienen que comenzar por la letra A. Welner, vamos a hablar de un tema, Welner Félix, que seguro que interesa a muchos de nuestros televidentes. Y es el tema de las batallas. Porque yo misma, que soy alguien interesada en la historia. Las batallas de la independencia. Las batallas de la independencia. Perfecto, sí. Y por qué no, algún momento puede ser la de la restauración. Sí. Pero nosotros realmente nos enseñan con bastante detalle. Yo te puedo decir hasta dónde se celebró, quiénes participaron del 30 de marzo y del 19 de marzo. Sin embargo, qué poco sé de algunas que solamente las conozco porque, porque tienen calles las denominaciones de los Sábana Larga. Así es. Capronal, el número. El número. Entonces yo quiero que tú trates de recrear un poco en que, pero además muchas veces no sabemos. Enfocándonos en la más actual, ¿verdad? Exacto, si corresponde, Welner Félix, al proceso de desocupación de 1844 o si corresponde a las diferentes invasiones posteriores que se produjeron. Si se produjo en el 1848, no sabemos nada, solamente que son batallas. Sí, así es. Buenos días, doña Diana. Gracias por invitarme a su programa. Nuestro programa. Bueno, a nuestro programa, sí. Ya, por cierto, aunque a veces no puedo verlo por el horario, pero sí lo veo en YouTube. Exacto. Eso es un valor agregado. Y lo cual es muy satisfactorio siempre compartir. Así es. Su pregunta, mientras la formulaba, me hacía volar, hace un poco pensando. Por ejemplo, ¿cuál es una de las batallas más conocidas de la etapa de Napoleón Bonaparte? La batalla más conocida. ¿Palincado? No, la de Napoleón. Ah, Napoleón. Bueno, normalmente Napoleón, la gente la que más recuerda es Waterloo. Waterloo. ¿Y Waterloo fue una de las últimas? No, fue realmente la última. Precisamente. O sea, es la que determina que él se ha hecho prisionero y se ha mandado a una isla en el Atlántico, a la isla de Santa Elena, donde murió. Exacto. No estoy tratando de hacer un paralelismo, pero las grandes batallas... Sin embargo, para los franceses, me imagino, pues... ¿Habrán otras? Que como todas las batallas, que él sí fue triunfante, hay calles, Marengo, no sé qué. Pero hay hasta pueblos, hay pueblos en comunidades que han sido, por ejemplo, en Argelia hay un pueblo, una ciudad que se llama Marengo, que es una batalla de Napoleón y que es quizás muy conocido porque es un pueblito chiquitito, porque allí estaba el asilo donde el personaje principal del extranjero de Albert Camus, que ganó premio Nobel, tenía a su mamá interna, por decir algo. Yo planteo el paralelismo, no es un paralelismo, planteo la idea así, como decía, que volaba, porque precisamente Waterloo es como la ruptura definitiva, ¿verdad? La derrota definitiva, como usted señaló, de Napoleón,
Bueno, las batallas de 1855, Exacto. que son las últimas, son las menos conocidas y sin embargo son las que cierran el ciclo de guerra con Haití, doña Diana. Paradójicamente, eh, estas dos batallas que fueron sumamente importantes, tanto la de Cambronal y la de San Tomé, se produjeron el mismo día, casi a la misma hora, Y corresponde a la de en 1855. O 1855, sea, a las 22 de invasiones de diciembre, Zuluque. a la invasión de Zulu, que fue la última. 1855, 22 de diciembre, son el mismo día. En el momento que Sí, Zuluque tiene estas batallas, ¿ya se había declarado a sí mismo emperador sí, como Faustino? sí, ¿O Faustín I, ya era Faustino Faustín I. primero? Sí, porque él se declaró Faustín I fue en el 1847, por ahí, no O sea, exactamente. no, y además, Sí, ya tenía un yo me tiempo. imagino que su misma condición de emperador le haría soñar con conquista, porque el imperio es precisamente, a diferencia del reinado, cuando tú tienes tus tierras, Ujú. pero además tú lo has extendido hacia otros Eh, dominios. los haitianos, eh, el proceso independentista cambia cuando, o sea, mejor dicho, la intención haitiana de reconquistar ese territorio cambia después del cambio del, del nuevo gobierno en 1858, que ya no hay más intenciones de Okay. guerra, O sea, hasta hoy. cuando deponen a Zulu, Exacto, ya después no o hay la más Faustino mínima idea. primero. ¿Sí? Faustín I, como él se denominaba, y como era conocido, Faustín I. Faustín I. Entonces, era una... Después de 1858 ya no había más intentos. Ahora, eso lo sabemos hoy, eso no necesariamente lo sabían en la época. Lo interesante de todo esto, doña Diana, es que, aparte de que fueron dos batallas sumamente interesantes, las que se dieron en diciembre, a propósito que estamos en diciembre, fueron las últimas dos grandes batallas en contra de los haitianos, pero tampoco, doña Diana, era el mismo pueblo dominicano. Mire, Estamos hablando de Santo Tomé San Tomé y Cambronal. y Cabral. O sea, Santo, tú entiendes que entre 1844 y 1855, después de 11 años de vida independiente, los cambios hacían que tuviéramos otra idiosincrasia. oh, sí, claro. Oye, Mire, en tan poco tiempo. sí, es paradójico. Mire, los que leen historia en las escuelas, y todo esto es interesante verlo, porque ver el fenómeno, yo podría decirle aquí que una columna entró por el norte, eso no tiene mayor importancia. Es preferible ver contextos y cómo se dan las cosas. Mire, doña Diana, para 1844, el pueblo dominicano pensaba de una manera. En el 1855 ya pensaba de otra. A qué tú aduces? ¿Por qué tú piensas que había ese cambio tan... La política, doña Diana. Claro, la influencia, ya la existencia de un gobierno. O sea, el hecho de La, que tuviéramos 11 años de vida sí, de vida independiente independiente, claro. hacía que la gente se asumiera de una manera diferente. La pérdida de la Bueno, dependencia. y también es que había pasado previamente 21 años. O sea, Claro. esas personas que en el 1844 tenían 40 años, habían pasado desde los 10 años de su vida, Sí. o habían pasado con o sea, siendo... Ya eran adultos a los 20 años, ya vivían otra vida. Hay un tema interesante, doña Diana, que entre esta etapa, 1844 y 1855, hay una transición en el que se genera menos dependencia. Antes de 1844, los hombres normalmente respondían a los intereses de ciertos números de seguidores. Durante esta etapa eso cambia. O sea, que había un liderazgo. Un líder, exacto, ya había una un consolidación nacional, ya había, La gente respondía a personas. antes de esa época, No a su condición de dominicano como exacto, tal. ya esto cambia en estos años, y por ejemplo, esa hegemonía santanista y ese apego santanista que se tenía en el Ceibo, pierde fuerza,
Yo voy a explicarlo, son detalles interesantísimos, doña Diana. O sea que cuando en 1861 Santana proclama la anexión, no es el Santana que tenía ese poderío, y eso explica también que haya sido exitoso el proceso restaurador. Claro que sí. Porque de haber sido dominicanos que realmente estuvieran afiliados a Santana y no a su condición de dominicano, pues la decisión de Santana lo hubiese aceptado como buena y válida. Al principio muchos se le plegaron, pero poco a poco lo fueron abandonando. Y eso se debe a precisamente a ese nivel de independencia. En otras palabras, la independencia no solo fue estatal, sino también personal. O sea, la gente comenzó a vivir una vida independiente, tenía una relación más directa con los líderes. Ya en esta época se había bifurcado el liderazgo entre Santana y Báez. O sea, había otro modelo, otra forma de pensar. Bueno, mire, interesante. Yo voy a ir dando algunos detalles que son desconocidos. Ay, qué bueno. de lo que precedió esta batalla y de ciertas situaciones que ocurrieron que le fue incómodo a Pedro Santana, quien era quien por entonces dirigía el Estado, lograr reunir cierto nivel de tropas, porque hubo una resistencia de ciertos sectores, sí. O sea que sí. En el proceso de restauración, más que a Santana y a las tropas que él pudo haberse agenciado, hay que las bajas y el proceso tan traumático y en pérdidas de vidas se debe básicamente a las fuerzas españolas como tal, a la Gándara y no a Santana. No, Santana no. Santana no, prácticamente no. O sea, el Santana que nosotros leemos en el libro Guanuma, que es alguien... Santana no pasó del sillón de la viuda. Y ahí se asentó y fue combatido por Luperón y por Salcedo y no pasó de ahí. Poco tiempo después lo mandaron a buscar por producto precisamente de su propia, diríamos, desobediencia hacia el gobierno instituido y su oposición, y perdió. Cuando tú hablas del gobierno instituido, ¿tú hablas del gobierno restaurador? El gobierno restaurador. Sí, porque a Santana lo depusieron y nombran a Rivero. Y al deponerlo, ya está hablando de restauración, entonces simplemente él pasó a ser un alto dirigente, pero no tenía ya esa fuerza, doña Diana. Ahora, 1844, vamos a hacer un breve resumen. Entre el 11 de marzo de 1844 y 1856, enero de 1856, se produjeron 27 encuentros militares contra los haitianos. Muchos, ¿eh? Sí, fueron muchos. 22 de ellos, doña Diana, se produjeron en la zona sur. Un solo en el Cibao, uno, que fue el de Santiago. El 30 de marzo. El 30 de marzo. Yo no me había percatado de eso. Sí, un solo en el Cibao, porque los haitianos nunca pasaron de Dajabón. O sea, las invasiones que se produjeron posterior a la proclamación de independencia tomaron el camino del sur. Del sur. No en doble batalla como lo hizo Toussaint Louverture, con Paul Louverture por el norte y él por el sur. Al principio sí, pero es que en la primera embestida en 1844, ya usted lo sabe lo que ocurrió el 30 de marzo. No, esa me la sé, con pormenores, sí, porque al ser de Santiago. Claro, Santiago. No, es que en la escuela, tú sabes que hay un localismo también. No, total. Entonces, sí. Había una predilección incluso... Yo no me crié con eso, doña Diana, sabía. Con localismos de guerra. Bueno, pues... El sur no lo reivindica. No lo reivindica, no. Y debería reivindicarlo, porque tú estás diciendo... Hazlo así. Pero creo que tenemos que hacer una pausa. Y bueno, seguimos con Werner Félix, pues viendo estas batallas que se produjeron luego de proclamada la independencia y que fueron las que consolidaron este proceso. Bien, Werner Félix. Sí, le decía al terminar el segmento pasado que
el sur no reivindica sus batallas. La de Asua, con toda pompa se celebra en Asua, pero a nosotros los estudiantes sureños no nos inculcan, ni nos moldean, ni nos educan, ni nos impulsan a Yo te puedo decir, valorizar por lo menos, las batallas desde del la sur. Coronela, Franco Vito, Sí, Fernando la Valerio, coronela se refiere a a Juana Saltitopa. Saltitopa. Por cierto, desmitificada por mi buen amigo Edwin Espinal en torno a A su preeminencia en el... bueno, no su preeminencia, sino a la sobredimensionada heroicidad, en el sentido de que tenía que bajar al río a buscar Exacto, agua. buscar agua Eso es imposible, era imposible. y además que para los que conocemos bien Santiago, si la batalla se significó en el montecito del Parque Inver. El Parque Inver donde está el San Luis, que todavía permanece, ¿verdad? El fuerte San Luis. No el fuerte, sino en cerca del cementerio de la 30 de marzo. Ok. Pero como yo no conozco mucho Santiago, pero he ido un poco en estos días y bueno, lo he recorrido. Bueno, realmente habría una distancia hasta el río de varios cientos de metros. Sí, así es. Eso era imposible, doña Diana. Edwin lo demostró. Bueno, entonces, nosotros los sureños, doña Diana, no obstante, en el sur completo, tener 22 encuentros, dentro de los cuales... 22, Dios si seguimos la... Qué mal me siento como cibaeño. 5 en el Cibao, pero le repito, el Cibao, cuando hablamos del Cibao, hablamos de una zona específica, porque ya el despoblado de Santiago, que hoy es la línea noroeste, es otra cosa. Allí se celebraron las otras, las 4. Como es la de Beler, que no pasó de Dajabón. Nosotros mismos, recuerdo bueno el tuyo, sí, en el marco de una visita sí, estuvimos que ahí. Esa zona, vimos la estatua. Sí, allí. Claro que sí. Pero en el sur, doña Diana, 22, mire, usted divide 22 entre 12 y sale a 2 batallas, claro, 2 encuentros por año. Eso. Pero resulta que como era la zona por donde más había movimientos. También porque en el sur haitiano, señor, ¿dónde está Puerto Príncipe? Exacto. ¿Dónde está, era por ahí. Donde estaba la vida activa. Pues era ahí. Entonces era lógico que fueran desde allí, que vinieran hasta el sur dominicano. Era así. Y o sea, se había quedado luego de Henry I, de Henry sí. Christophe, el norte había quedado con muy poca vida. Así es. O sea, salvo Cabo Haitiano y Juan Méndez, no hay tantas poblados. Y Juana Méndez, te lo dice en francés, hay que decirlo en español, ¿verdad? Juana Méndez estaba a un paso. Claro. Estaba al frente de Dajabón, o sea que la vida era diferente realmente allí. O sea que realmente, doña Diana, hay todo un fenómeno alrededor de las batallas que se conoce, porque los detalles de cómo era la vida. Ahora, no quisiera hablar no quisiera hablar de la de 1844, que son harta conocidas. Ese primer encuentro el día 11 de marzo, que se produjo en la Fuente del Rodeo, que es como le llaman el bautismo de sangre. Yo no sé por qué le dicen así. Será porque fueron las primeras ocasiones en que se... Pero eso es como una... Yo no sabía que pero la palabra bautismo... Fuente de rodeo. Bautismo no se relaciona mucho a religión y cosas. Bueno, bautismo es salpicarse con líquido. Con líquido, ok. Entonces, si hay un proceso de sanitación, que sería la de sanarse espiritualmente, que sería el bautismo con agua. Ahora es de sangre. Este de sangre. Bueno, pero no importa, esas son cosas que... Porque sabe que el historiador va construyendo también agregando palabras. Y entonces, antes de yo utilizar a la doña Diana, a veces la cuestiono, a ver si realmente hago lo que es más adecuado a la transmisión del mensaje. Ahora, no me voy a concentrar a que, si usted me lo permite, claro está, en la batalla de Santo, del número, en la famosísima batalla de las carreras, que fue la que le dio a Pedro Santana lo catapulta, ¿verdad? Más allá. Y hace que incluso
él mismo se autodenomine el Marqués de las Carreras. El Marqués de las Carreras y... Cuando se le otorga el título nobiliario producto de la anexión. No, y que se le dan espadas, etcétera. Pero antes de eso se ha producido la batalla del Número, pocos días antes, que esa fue encabezada por Antonio Duvergé y que tuvo tanta importancia como la de las carreras. Ahora, doña Diana... Lo único que Antonio Duvergé había caído en desgracia sí. y había sido fusilado. Ninguna de las dos batallas significó el cierre definitivo de la conflagración bélica. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. La que cierra el tema bélico con Haití es precisamente las dos batallas, la de Cambronal y la del 19 de marzo. Entonces yo le decía que para poder ver la importancia, no solamente desde el punto de vista de lo que es el Estado dominicano, de lo que son los dominicanos, sino también de cómo se va creando este ejército y qué ocurrió alrededor. Es importante verlo, doña Diana. Mire, haré un paralelismo, si me lo permite. Claro. En 1844, nosotros teníamos varios fenómenos diferentes a lo que ocurrieron en 1855. El primero de ellos es que no teníamos ejército. La República Dominicana, ya el 19 de marzo éramos República Dominicana. La República Dominicana no tenía ejército. No lo tenía. Yo estoy hablando de un ejército formal. Y los dominicanos que habían pertenecido al ejército era precisamente al ejército haitiano. Y para que tengamos una idea, eran 3 batallones, el 31, 32 y 33. El 33, que se menciona poco porque tuvo menos incidencia, era el que estaba apostado en Santiago. El 31 y 32, que... ¿Y por qué esos números tan altos si nada más eran 3? Porque normalmente cuando tú le dices 31, 32 y 33, cuando comenzaste por 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que los otros estaban en Haití. Ah, entonces, esos eran los números de batallones que pertenecían al ejército haitiano. Eran 3 batallones en las 48.442 kilómetros. No, no 77.000. Sí, pero en ese momento éramos más. Porque cuando Haití nos ocupa... Por eso 77. Sí, pero 77 es toda, la isla entera. La isla entera, sí. La isla entera. Pero yo diría que éramos como 50 y tantos mil antes de que perdiésemos parte de nuestro territorio. 55.000. 55.000. Así es. Éramos 53.000. Perdimos unos cerca de 5.000 kilómetros. Con las poblaciones. Con la entrega de Hincha, no sé qué, todas estas poblaciones. San Miguel de la Atalaya. Exacto, que luego pasaron a formar parte de de Haití. La extensión de lo que es el territorio haitiano. Claro, estaban ocupados desde Toussaint. Tanto es así que no pudieron elegir representantes para la Constitución ni nada que se parezca, aunque los dominicanos... Aunque estaba en parte puesto que el mismo Santana, que había nacido en Hincha, se consideraba a sí mismo dominicano, porque nació en lo que en ese momento era República Dominicana. Sí, pero Hincha, Santana duró meses ahí. Ah, bueno, sí. Tú dices sí, que sí. Nació, pero no tuvo un niñito, no. Se lo llevaron al Ceibo. Un periplo en el que pasaron primero por Azua, Cibao y hasta el Ceibo. O sea, es todo un tema porque fue que, producto de los movimientos de las guerras, pues fueron poco a poco abandonados durante el proceso de liberación de los esclavos de Haití. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque no, los dominicanos, yo como dominicano me podría quitarme mi condición de historiador y yo le diría, les entregamos a Haití o Trujillo le entregó. Bueno, el problema es que en el 1844 los dominicanos dictan una constitución en la que se atribuyen la división del tratado previo a Francia. Para que comprendamos, nos salimos un poco del tema de Diana, pero no importa, es válido. Lo que se como territorio dominicano era el Tratado de Aranjuez. Era el Tratado de Aranjuez. Okay. Sí, yo no tengo claro cuál era lo que los haitianos delimitaron. No lo tengo claro.
confieso que no lo tengo claro. Y escúchame que no hayamos salido del tema, pero creo que es pertinente porque la gente lo vive abrogando. Sí. La gente que vive exaltando la figura de Trujillo lo vive haciendo bajo la condición de que fue un anti-haitiano y como anti-haitiano era un nacionalista. Sin embargo, si vamos a concesiones territoriales, esas tierras y no hablamos de 53.000 kilómetros cuadrados, sino de 48, porque fueron concedidas precisamente, que estuvieran de hecho. Hacía tiempo que estaban de hecho. Ocupadas por Pero eso era para nosotros, doña Diana. Era para nosotros. O sea, para los dominicanos. No, porque se habían hecho delimitaciones en diferentes tratados. No. Entre Haití y República Dominicana no se había hecho nunca. Nunca. O sea que cuando se decía que era el territorio ocupado, nosotros entendíamos que eso era ocupado por nosotros, pero no era ocupado por nosotros. Exacto. O sea, vamos a verlo. Igual que usted lo plantea, pero un poquito más detallado. Los dominicanos en el 1844 plantean y eligen la delimitación, o sea, plantean la delimitación fronteriza a partir del Tratado de Aranjuez. Pero que este tratado se hizo entre dos potencias europeas, entre Francia y España. Al plantearse el tratado, pues se delimita. Haití se hace independiente en 1804. Exacto. Ya el territorio que ocupaba era un territorio, el resultado de su propio proceso independentista, y era un país. Pero los dominicanos acudimos al tratado anterior que no existía. O sea, acudimos a los límites que se habían planteado en un tratado que ya no tenía ninguna validez. Que era entre Francia y España. Que prácticamente ya tenía más de 50 años sin validez, porque la cesión de Santo Domingo a Francia en 1795 implicó la eliminación de la frontera y además la frontera del tratado hecho poco menos de 20 años antes, y además... Sí, porque hay que saber que en 1795 se establece que no, que la isla toda... Toda es de Francia. Es de Francia. Entonces, se suprime completamente el tratado, se pasa todo el territorio a ser haitiano y ya no, hay una eliminación de la idea fronteriza. Pero los dominicanos planteamos una frontera siguiendo ese límite, pero los haitianos tenían ocupado una parte de ese límite, ocupado de Haití, hecho. Ya no como Francia. No como Francia. Sino como Haití. Ocupado de hecho. Entonces, esa fue una disputa entre una decisión de un Estado cuando se independiza, cuando se hace independiente, y la decisión de otro Estado que lo tenía ocupado de hecho. O sea, es una lucha en la que culmina con una aceptación que era... Una situación de hecho. Mire, doña Diana, yo soy poco premonitor en el sentido de que yo no soy dado a estar diciendo que las cosas iban a hacer porque se iban a hacer. Es que no había manera. Porque ahí, en esos territorios, no había un solo dominicano. Diríamos, los dominicanos no tienen ninguna influencia. Nada. Porque precisamente, desde 1844, esta disputa existía entre dos estados, pero que antes de eso no la tenían. Exacto. O sea, no, eso es como que usted diga, mire, ese terreno es mío, pero es que yo vivo aquí hace 50 años. Como de hecho pasa. Sí sucede muchísimas veces, doña Diana. Por todas partes, los invasores de terreno hacen eso. Exacto. Bueno, tenemos que vamos pasar a seguir en el próximo segmento. Y ahí sí, pero pienso que es un tema que está bien dilucidarlo, Werner Félix, porque muchas veces cuando se quiere poner álgido el tema y que realmente te presentan de una manera solapada, entre comillas, el mapa presentándolo con la frontera de Aranjuez, cuando todos sabemos que esa frontera hace tiempo. Desde 50 años que se hace. Exacto. Bueno, señoras, vamos a seguir hablando con el Nefel y esta vez sí vamos a centrarnos, pues, en esas batallas, en esas 22 batallas. O sea, yo creo que Werner tenemos un tema. No, básicamente, pero vamos a centrarnos en dos. Las últimas, sí. Vamos a centrarnos en dos, en la de 1855, que son las que
pero que si solamente con 22 batallas, bueno, le podríamos hacer 22 programas. Bien, Así es. Werner Félix. Bien, Werner. Le decía del paralelismo, 1844, 1844, 1855. ¿Quiénes son los que dirigen la batalla? La de Azua la encabezó Pedro Santana, la de Santiago la encabezó Inver. José María Inver. Inver, ayudado por Mella, que tenía cierta influencia, y por muchísimos santiagueros que entregaron bienes, construyeron armas, etc. Lo que significa que allí no existió la hegemonía de un solo hombre. El Cibao tuvo esa diferencia del sur. No se apareció allí un Santana, un héroe, no. Fue la multiplicidad, ¿verdad?, de la interacción de personas alrededor. Inclusive todo, siempre se habla de que personas de la zona... Sí, Franco Vidó, por ejemplo. Exacto. O sea, realmente... Fernando Valerio. O sea, no era ni siquiera de Santiago, sino que trajo desde comunidades aledañas, pues, a andulleros, a fabricadores de tabaco. Por eso le dicen la carga de los andulleros. Vinieron a reforzar las fuerzas. Desde La Vega, desde la zona cercana a usted, ¿cómo se llama?, de su familia. San José de las Matas, desde San Francisco. O sea, realmente fue todo un fenómeno alrededor. A diferencia de, no había una cabeza. Se busca Inver por su experiencia, ¿verdad?, por que tenía cierta influencia, pero note que después de la batalla de Santiago, Inver desaparece. O sea, solamente fue ese momento. Se integra a su vida. Sí, normal, ¿no? Porque no le interesaba tener un protagonismo político ni militar. Nada, pero al contrario, Lo que pasó muchas veces en la revolución. En la revolución tú te encuentras gente que todavía, 50 y tantos años después, están argumentando que ellos y otros que todos sabemos que tuvieron roles protagónicos. Van por ahí. Van por su vida. Exacto. Y no te están hablando de su participación en la revolución. Pues Pedro Santana, a diferencia del Cibao, sí asume un papel protagónico, porque mire qué pasó. En el Cibao, doña Diana, no hubo una guerra permanente, posicionada, no. Y eso generó diferencia. Cuando Pierrot llega, hace una jornada más difícil en el norte, porque duró más días. Azua está más lejos. Pues Santiago está frente a San Juan, doña Diana. Bueno, sí. Frente a San Juan. Atravesando la cordillera central. Pero Azua está más lejos de la frontera en términos relativos. Pero llegaron más rápido. ¿Por qué? Porque por menos ríos, menos situaciones. Sin embargo, Pierrot, a los 2 días después de la batalla, se regresa a Cabo Haitiano y termina. En Azua no, doña Diana. En Azua, los haitianos se apostaron en Azua y se comieron al sur. Comido, literalmente. O sea, que se... Todos, hasta los ratones se lo comieron. En términos literales. Literales. La producción pecuaria y todo. Y agrícola. Y no solamente dejaron los colmados, y no solamente los haitianos, también los dominicanos. También las tropas, porque las tropas necesitan... Vaciaron a Baní. Vituallas, ¿sí que se dice? Vituallas, sí. Ese fue mi discurso de ingreso a la academia, yo doy detalles de todo esto. Y no conforme, cuando los haitianos se van, queman todo. Por donde quiera, ellos parece que prendieron una palma, la amarraron de un caballo, iban camino. Eso, el sur entero se quemó. Bueno, eso estoy siendo muy literal. Desgraciadamente,
es parte de su tradición, que lo usaron incluso para desarraigar a los franceses. Era la tradición de la guerra de Es la entonces tradición de la también. guerra, Claro. de vamos a destruir todo de manera tal. Y esto genera un fenómeno diferente. En 1844, mientras Santana viene del Ceibo al frente de 400 lanceros, en 1844, doña, no había manera. El ejército marchó a la guerra, marchó a Aso, doña Diana, pero el ejército, o sea, el llamamiento a las armas que se produjo el día 10 de diciembre para la defensa, no logró, no concitó el mismo apego, el mismo arraigo que en 1844. Y adivine cuál fue uno de las quejas de los dominicanos. No había armas. Tú te dirás, ¿dónde tú sabes eso? Bueno, sí, eso está en los libros de guerra y marina, que los he leído. He registrado los partes de guerra, las cartas que enviaba el ejército, donde expresaban sus quejas y sus dificultades porque no podían hacer ejecutar las levas. O sea, no podían hacer ejecutar el llamamiento a la guerra porque no. Ellos se quejaban, no habían armas, no habían recursos, no había nada. Ya no había un hombre a quien seguir. Y adivinen quiénes eran los principales opositores, doña Diana. ¿Quiénes? Los ceibanos. Los ceibanos se oponían a marchar a la guerra. A marchar a la guerra. Porque no tenían armas. Bueno. Eso estaba en el documento. Y los santiagueros, yo no sé, en diciembre hay época de tabaco. No sé. Hubo una negativa también de los santiagueros a la guerra, precisamente porque estaban en producción de tabaco. Exacto. Estaban en época de cosecha, de recolecta de las hojas. Las hojas hay que llevarlas a uno. Y del café también. Eso sucedió en Haití, doña Diana, que no querían pelear. Y no era que el ejército venía, no, era que reclutaban a gente, lo incorporaban al ejército y marchaban, pero la gente no quería pelear, o sea, había un desánimo. Entonces, todo este fenómeno, doña Diana, fue diferenciado. Se dieron varias cosas. Rumores existieron que minaron mucho, y fue que se pensó que el ejército haitiano había conquistado a Barahona. Y Barahona siempre fue un puerto apetecido, porque desde Barahona se podía fácilmente habituallar al ejército en el tránsito. Por ejemplo, trasladar alimentos Jacmel Barahona, Barahona Asua. Bueno, porque Barahona no solamente como se podía por tierra, sino también por mar. Por mar. Entonces, Barahona siempre fue tratada de conquistar. Y comenzando por el mismo Toussaint que la fundó. Comenzando por Toussaint. Los españoles la ocuparon como un punto estratégico, luego la abandonaron, aún ante la queja de muchos de ellos. Pero fue porque los españoles tenían una visión de que tenían controlada la zona y tenían que reforzar el criterio, estoy hablando de la restauración, tenían que reforzar la defensa en el cruce por Ocoa, que por ahí era que ellos temían la invasión del sur, porque el sur estaba controlado, doña Diana. Entonces, los haitianos dividen su columna en dos. Volvemos al 55. Sí. Una que entró por el norte, encabezada por el propio Zulu, y otra que entró por el sur. Esta se divide precisamente con el objetivo de conquistar a Barahona. Una sigue por la costa hacia el este y otra por Neiva. La de Neiva estaba dirigida por Jeffrey, la del sur, la de Barahona estaba dirigida por Héctor. Pero ocurrió un fenómeno. Héctor, sí. Esto ocurrió un fenómeno interesante. La comunicación entre Enriquillo y Barahona todavía hoy es difícil en vehículo. Y en esa época, para un ejército, era imposible, doña Diana. Porque podía enfrentarse a cualquier derricadero, no sé qué, era muy difícil. Entonces, prefirieron dar la vuelta por el antiguo camino conocido que por la zona de Polo, para bajar por Cabral. Y desde Cabral, entonces, ir a Barahona. En esta época se llamaba Rincón. Pero la gente de Rincón le hace en un desfiladero en Polo, y ellos deciden
Eso es lo que se llama. Los Jiménez se llama ese sitio. ¿Y la batalla? No hay se le una denomina denominación, batalla, no, sino que un se considera encuentro. parte. Nadie la menciona, pero la he denominado el encuentro de los Jiménez porque Perfecto. Porque se produce en ese punto. en ese punto, y fue dirigida por un cotorráneo, por Ángel Félix, que yo lo he mencionado bastante aquí. Mucho, lo Sí. conozco. Y es uno de los episodios poco conocidos. Entonces, con los rinconeros, o sea, con los, La gente de Cabral. la gente de Rincón, ellos parten a la loma y enfrentan era un ejército, doña Diana. Y como tenían que bajar, ellos prefieren continuar por toda la montaña hasta bajar por Duvergé. Y logran bajar por Duvergé y entonces se reúnen en Neiva. Y ahí es que se produce la batalla de Cambronal. Que o sea, fue, que la batalla de Cambronal, su punto de combate fue Neiva. sí, Neiva, precisamente en las cercanías de la Fuente del Rodeo. Y entonces el Fuente es otro encuentro. El de 1844, del 11 Ya de se marzo. había producido el Sí. 44 porque entonces en el 55. Sí, esta batalla de Cambronal, que fue dirigida por Francisco Sosa, que también, por cierto, poco conocido, representó todo un fenómeno, o sea, derrotar a los haitianos y expulsado también. Y entonces o sea, el otro encuentro, además de Cambronal. Santomé. Santomé. Qué casualidad. Que se produce, eso en el norte, o también No, en el sur. en San Juan. Santomé está al oeste de San Juan. Usted va... Y todavía hay una comunidad que se llama Santomé. Está ahí el monumento, el sitio se llama Santomé. Okay. Este está entre Pedro Corto y San Juan, en el Camino de las Matas. Sin embargo, Pedro Corto es conocido, pero por otro. Pero sí. Sí, que feliz. Está ahí, pero está ahí mismo en la salida de San Juan. Santomé fue dirigida por... El enfrentamiento se produjo entre el ejército dirigido por Cabral y Zulú directamente, pero el ejército dominicano lo gana la batalla. Precisamente por esa falta de interés. Ahora, la batalla fue dirigida por Cabral, que iba a la vanguardia. No era quien dirigía el ejército desde un principio. Y de hecho fue incorporado tardíamente. ¿Y quién lo dirigía al principio? Santana. Santana mismo. Pero producto de una serie de situaciones, lo ponen a la vanguardia, pero el que estaba en la retaguardia, el que estaba en la vanguardia, de alguna manera no pudo controlar bien el ejército. Él tiene que regresar. Y la retaguardia tiene que entrar. Él tiene que regresar por un problema de salud y entonces, por casualidad, Cabral asume el control. Ahí mismo, un día anterior. Cabral, que tenía la retaguardia, tiene que ir a la vanguardia. A la vanguardia. Y ahí entonces se convierte en el héroe de Santomé. En el héroe. Pero es que por casualidad, doña Diana, o sea, no era quien dirigía. Y pues así es que se le conoce, el héroe de Santomé. Esa es donde un famoso pleito que hay 8.000 teorías alrededor de él, que le cortó la cabeza, no sé qué, al conde de Leogán. Y eso fue famoso. Entonces, lo importante, doña Diana. ¿Y es cierto que le cortó la cabeza? Dice él que no. Dice él que no, que mismo, eso lo han... El mismo Cabral dice que eso es una leyenda. Leyenda, sí, bueno, hay muchísimas leyendas por ahí. Pero está bien. Entonces, doña Diana, lo importante de estas dos batallas es que significan el cierre definitivo de la guerra de Dominico-Haitiana y la consolidación a nivel de guerra del Estado Dominicano. El Estado Dominicano frente a la separación. Frente a la separación. De Haití. Señores, se produce un 22 de diciembre de 1844. Hay muchísimos detalles alrededor. 1855. Muchísimos detalles interesantes. Tenemos que irnos. Señores, qué rápido se fue el tiempo. Con Santomé y con Cambronal se cristaliza la independencia nacional. Sí, señora. Desde que teníamos desde 1844, pero que realmente había estado amenazada durante 11 años. Este es Werner Félix y esto es Página Abierta con la educación con temas históricos.